Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Puedes mantener este carro? La sección donde les muestro cuál es el presupuesto aproximado que necesitarían para mantener el carro que quieren comprar, dependiendo de la cantidad de kilómetros que van a recorrer. Juan Manuel me pregunta cuánto le costaría mantener una Chevrolet Blazer RS modelo 2021 para recorrer 15.000 kilómetros al año. La Blazer RS muy bueno, pero no es exactamente barato de mantener, especialmente por el consumo. Y es que el rendimiento promedio en ciudad de este carro oscila más o menos entre los 22 y los 24 kilómetros por galón. O sea que para recorrer esos 15.000 kilómetros al año gastarías aproximadamente unos 10 millones de pesos. Y acá una anotación, este presupuesto es con gasolina corriente, pero la recomendación con este carro es que se debe usar gasolina extra. Por ende, esos 10 millones de pesos se pueden convertir fácilmente entre 12 y 13 millones si usas la gasolina extra. El impuesto aproximadamente para este modelo es de 3.100.000 pesos, SOAT 1.110.000, aceite unos 800.000 pesos, una llanta en caso que se dañe, o en promedio una por año serían 550.000 pesos y otros gastos como mantenimientos, como parqueaderos, como lavadas, entre otras cosas, pues estamos hablando de 1.500.000. Eso significa que al año aproximadamente este carro necesitaría para esos 15.000 kilómetros 17 millones de pesos o en promedio mensual aproximado 1.400.000 pesos. La Blazer RS es un carro que me gusta mucho por su diseño, me parece un carro muy bonito, es amplio, cómodo, con muy buen equipamiento, muy buena seguridad y un excelente desempeño, especialmente cuando vamos a viajar. Pero no es un carro barato ni de mantener porque, bueno, su consumo es alto y, como dije, necesita gasolina extra, así que podría llegar a ser más costoso de lo que mencioné. Lo otro es que sus arreglos tampoco llegan a ser baratos. Puede ser Chevrolet, pero es de los Chevrolet costosos de mantener y arreglar. Así que es un carro que no es para todo mundo, pero el que lo puede tener lo puede llegar a disfrutar muchísimo. Juan Esteban me pregunta por la Honda HR-V 1.8 modelo 2019 para recorrer 20.000 kilómetros por año. Con placa de Bogotá, cosa que no leí sino hasta ahora y ya hice la ficha de presupuesto. Entonces, en este carro que tiene un rendimiento promedio en ciudad entre los 32 a los 36 kilómetros por galón, tiene un gasto en gasolina para esos 20.000 kilómetros de 10.600.000 pesos, gasolina corriente, un impuesto aproximado de 1.700.000 pesos, pero como es de Bogotá, probablemente toque subirle 100.000 pesitos más, un SOAT de 946.000 pesos, aceite de 900.000 pesos, aquí necesitaríamos entre 3 y 4 cambios de aceite, una llanta por 400.000 pesos y otros gastos 1.500.000 pesos para un gran total al año de 16 millones de pesos o aproximadamente en promedio mensual 1.350.000 pesos. Les recuerdo que en estos gastos no están incluidos los seguros todo riesgos porque esto depende mucho del perfil del asegurado, así que no podría dar un valor ni siquiera aproximado. La Honda HR-V es un carro que vale muchísimo la pena y lamentablemente no tiene el comercio que se merece. Es un carro con un espacio más que suficiente, al menos para darle una muy buena comodidad a sus pasajeros. Es un carro con un excelente desempeño. Es un carro que para su motorización, que no es bajita, digamos que no es tan tragón de gasolina. No es un carro económico, pero definitivamente no es un carro tragón. A nivel de fiabilidad, de equipamiento y seguridad es muy buena opción. De hecho, mucho mejor que la mayoría de los carros que sí son comerciales. Pero pues lamentablemente la representación de Honda en Colombia no es muy buena, sus repuestos tienden a ser bastante costosos, así que muchas personas le sacan el cuerpo a este par de cosas. David me pregunta por el Mazda 2 Gran Touring modelo 2020 para recorrer 10.000 kilómetros. Y pues con un rendimiento promedio en ciudad de 45 kilómetros por galón tenemos un gasto en combustible de 3.5 millones, un impuesto aproximado de 900.000 pesos, SOAT de 447.000 pesos, aceite 450.000 pesos, una llanta unos 350.000 pesos y otros gastos 1.200.000 pesos para un gran total al año aproximadamente de 6.850.000 pesos o en promedio mensual aproximado 570.000 pesos. Con el Mazda 2 se aprecia mucho lo que es la diferencia entre mantener un carro como una HR-V y mantener un carro tan económico como el Mazda 2. Como pueden darse cuenta, a pesar de que sí, es la mitad del kilometraje de la HR-V, pero estamos hablando de que sus gastos son prácticamente una tercera parte. Un rendimiento de 45 kilómetros por galón lo hace una muy buena alternativa para un carro que es muy comercial, con un equipamiento más que decente, con una muy buena seguridad y su desempeño, a pesar de su rendimiento, no es nada malo. Obviamente no es un bólido, no es un carro de carreras, pero es un carro que no te va a dejar colgado prácticamente en ninguna circunstancia, obviamente, siempre y cuando hablemos de terrenos normales de una ciudad, porque después de todo sigue siendo Mazda, y los Mazdas tienden a ser muy bajitos y algo flojitos en temas de suspensión. Así que el Mazda 2 no es un carro para terrenos feos, pero no te va a dar ningún tipo de problemas
en los terrenos planos o incluso en las lomas, aunque vayas con el cupo completo. Claro, a menos que todas las personas sean igual o más gordas que yo. Eso sí, lo único que yo le llego a criticar al Mazda 2 es el espacio en las sillas traseras. Debería ser un poco más amplio y más cómodo para personas así de mi contextura, pues realmente puede llegar a ser algo incómodo. Es un carro principalmente para 4 personas normales, adultos normales o promedio, o si no, en su defecto atrás deberían ir o podrían ir hasta 3 niños. César me pregunta por una Ford EcoSport S modelo 2016 mecánica 2.0 para unos 10.000 kilómetros. Y con este carro tenemos un rendimiento promedio en ciudad entre 30 y 35 kilómetros por galón, así que para recorrer esos 10.000 kilómetros tenemos unos gastos aproximados de gasolina de 4.600.000 pesos, un impuesto de 500.000 pesos, un SOAT de 1.121.000 pesos, cambios de aceite por 450.000 pesos, una llanta de unos 400.000 pesos y otros gastos 1.200.000 para un gran total al año de unos 8.400.000 pesos o en promedio mensual 700.000 pesos. La EcoSport tiene cosas buenas y malas. Dentro de lo bueno, definitivamente es un carro bastante recomendable cuando necesitas transitar por terreno destapado. Tiene muy buena altura al piso, su desempeño en huecos y demás lo hace sumamente bien. Por ese lado vale la pena. También por el equipamiento. Como buen Ford de serie, viene con un equipamiento más que decente. En su consumo, para el cilindraje no es tan tragón, no lo hacen nada mal. Pero eso sí, como buen Ford tiene sus cositas malas, como por ejemplo el ser delicado en la parte eléctrica. Definitivamente eso siempre hay que tener en cuenta con cualquier Ford, con esta, con un Fiesta, con un Explorer, con cualquiera. La transmisión PowerShift también es algo que hay que tener cuidado. No es que todas salgan malas, pero sí muchas dieron problemas y siempre se debe tener cuidado cuando se compra un carro de estos automático modelo 2016 para atrás. Y finalmente el tema de los repuestos. No es que sean imposibles de conseguir, pero sí es bastante costoso de arreglar, o al menos en comparación con otras marcas de la competencia. Entonces, la EcoSport vale la pena, pero es un carro que hay que pensarlo 2 veces. Miguel quiere la Kia K3 Cross Vibrant mecánica para recorrer unos 8.000 kilómetros al año. La K3 me gusta mucho, pero no es económica de consumo, tiene un rendimiento promedio en ciudad de 32 kilómetros por galón, así que para esos 8.000 kilómetros tenemos unos 4 millones de pesos al año. Un impuesto aproximado de 1.700.000 pesos, un SOAT de 946.000 pesos, cambios de aceite 450.000 pesos, una llanta 400.000 pesos y otros gastos 1.200.000 pesos para un gran total anual de 8.700.000 pesos o en promedio mensual 720.000 pesos. La Kia K3 Cross, uno de los carros más comerciales actualmente de Colombia, y es que no por nada lo escogí como carro de uso personal. Tal vez no era mi primera opción, pero definitivamente era mi segunda opción y no me arrepentí para nada. Es un carro que vale muchísimo la pena, aunque tenga esa parte negativa que no me guste, que es el tema del consumo, porque sí, es un carro tragón. Hay que ser sinceros. Con un rendimiento promedio en ciudad de 30 a 32 kilómetros por galón, y en carretera de 42 a tal vez 45 kilómetros por galón, no se caracteriza por su eficiencia. Eso sí, hay que ser muy sinceros, su motor puede llegar a ser algo pequeño para un carro que es muy amplio, muy grande y sumamente cómodo. Y una de las cosas que más me gustaba de este carro era la comodidad. Tanto si ibas como conductor como si ibas como pasajero, su maletero es bastante generoso también. Y tal vez lo que más me gustó de la Kia K3 Cross es su estabilidad a altas velocidades. Primero, suelta muy fácil. Realmente es un carro, y yo soy cobarde por la velocidad, no me gusta la velocidad, pero cuando te das cuenta ibas a 130 y no te diste cuenta que ahora llegaste allá. Y cogías una curva a alta velocidad y no se sentía que fuera a ser una curva. O sea, es un carro que realmente vale muchísimo la pena. No es muy alta para ser una camioneta, puede llegar a considerarse más bien bajita, pero definitivamente vale la pena. Y finalmente Gisela me pregunta por una Renault Duster 4x4 2015 para unos 10.000 kilómetros. Y acá tenemos un gasto en gasolina de aproximadamente 4.600.000 pesos, un impuesto de unos 550.000 pesos, SOAT de 1.121.000 pesos, aceite 450.000 pesos, llanta 400.000 pesos y otros gastos 1.200.000 pesos para un aproximado anual de 8.300.000 pesos o en promedio mensual 690.000 pesos. La Renault Duster y especialmente la 4x4 es uno de los carros que más vale la pena porque es que parece estar hecha para ese tipo de usos. No solo es alta, 22 centímetros de altura al piso, sino que su desempeño 4x4 está entre las mejores, si no la mejor, de su categoría, de su competencia, de su segmento.
Definitivamente, si yo comparo el desempeño 4x4 de una Renault Duster contra el de una Kia Sportage, contra el de una Hyundai Tucson, la Duster lo supera y por mucho. Así que si estás buscando un carro para terrenos más bien complicaditos, obviamente no sumamente complicados, pero más bien complicaditos, donde hay muchos huecos, donde necesitas un carro alto que te aguante y que además sea comercial y que no sea tan costoso de mantener ni tan costoso de arreglar, la Renault Duster es definitivamente una de las mejores opciones que te puedes comprar. Hey, no son bonitas, no tienen materiales de súper alta calidad, no tienen mucho confort, ni tampoco mucho equipamiento. Trae lo justo y necesario, pero es un carro que la mayoría de las personas no se arrepienten de comprar. Porque vuelvo y digo, son buenas, tienen muy buen comercio y casi no te dan problemas. Y cuando te lo dan, no resulta tan costoso de solucionarlos. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que a ustedes les haya servido la información. Ya sabes, si estás pensando comprarte un carro y no sabes más o menos cuánto deberías alistar de presupuesto anual y mensual, pues me lo puedes dejar. ¿Qué carro es? ¿Qué modelo es? ¿Qué versión es? Y especialmente, y muy importante, porque sin eso no le voy a dar respuesta, ¿cuántos kilómetros aproximadamente al año vas a recorrer? Porque sin eso no puedo calcular cosas como el tema del aceite y especialmente el tema de la gasolina, al igual que otros gastos. No es lo mismo tener un carro que va a recorrer 10.000 kilómetros al año, que se pueden presentar ciertas cositas, pero cuando vas a recorrer 15.000, 20, 25.000 kilómetros, pues esas cositas van a ocurrir con mayor frecuencia, entonces, o van a ocurrir en mayores oportunidades en esa cantidad de tiempo. Entonces, muy importante cuántos kilómetros vas a recorrer. Ahora sí, muchísimas gracias por verme. Ya saben, si les gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si necesitas una asesoría, me puedes buscar al 315-475-4724 al WhatsApp. Y ahí estaré respondiendo sus preguntas por un módico costo. Nos vemos en una próxima.